Hubo un momento en Shanghái que dejó a todos completamente en silencio. Pero no por lo que viste en televisión. Fue un instante casi invisible, enterrado entre datos, gestos y decisiones. Un instante que podría cambiar por completo lo que crees saber sobre esta temporada. Y lo más inquietante es esto, casi nadie lo está contando. Porque sí, oficialmente, Franco Colapinto sumó un punto. Un simple punto. Una cifra fría, insignificante para muchos. Pero lo que ocurrió realmente detrás de ese número es otra historia. Y te adelanto algo, ese punto podría ser el más peligroso de toda la parrilla. En la superficie, todo parecía normal. Caos en pista, abandonos, estrategias cruzadas. Y un joven piloto que logra sobrevivir. Pero si realmente entiendes cómo funciona este deporte, sabes que la Fórmula 1 nunca es solo lo que se ve. Hay capas. Hay intereses. Y hay detalles que cambian absolutamente todo. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque mientras la transmisión mostraba una carrera más, dentro del box de Alpine se estaba viviendo algo muy distinto. Ingenieros en silencio. Miradas tensas. Y una sensación incómoda que no tenía nada que ver con celebrar un punto. Hay algo que mucha gente no está viendo. El monoplaza número 43 no terminó la carrera. Sobrevivió a ella. Y no es lo mismo. Según datos internos, el coche estaba mecánicamente al límite, con un daño estructural que, en condiciones normales, habría significado abandono inmediato, pero no abandonó. ¿Por qué? Esa es la pregunta que empieza a incomodar a muchos. Mientras algunos medios calificaban su rendimiento como discreto, dentro del equipo sabían que estaban viendo algo completamente distinto. Y te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Cuando la narrativa mediática y los datos técnicos no coinciden, algo raro está pasando. Pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente, porque justo después de la carrera, comenzó algo que nadie esperaba, una especie de guerra silenciosa. Una guerra que no se corre en pista, sino en despachos, titulares y percepciones. La prensa británica lanzó un ranking que colocaba a Colapinto en el fondo, por debajo de pilotos que literalmente destruyeron sus neumáticos. Y aquí es donde tienes que prestar atención, porque esto es clave, ese tipo de ranking no es casualidad. Es un mensaje. En la Fórmula 1, el valor de un piloto no se mide solo en resultados. Se mide en percepción. Y cuando intentan bajarte en percepción, están intentando sacarte del juego. Pero alguien respondió. Flavio Briatore no es precisamente alguien que se quede callado. Y cuando calificó ese ranking como un chiste de mal gusto, no estaba defendiendo solo a su piloto, estaba declarando una posición. Y aquí es donde todo cambia. Porque esto ya no es solo deporte. Es política. Es poder. Es control del relato. Mientras algunos equipos dependen del sistema, otros empiezan a desafiarlo. Y Colapinto parece estar en el centro de ese conflicto. Por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Porque esta historia está cruzando fronteras. Mucho más rápido de lo que muchos quisieran. Pero volvamos a lo importante. Hay un momento específico en la carrera que casi nadie analizó. La última vuelta. Todo parecía indicar que Colapinto iba a lanzarse por un adelantamiento desesperado. Tenía la oportunidad. Tenía el impulso. Tenía el botón listo. Pero no lo hizo. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Muchos lo interpretaron como falta de agresividad, como una oportunidad perdida. Pero la realidad es mucho más compleja. En ese instante, a más de 300 km por hora, con un coche dañado y sin carga aerodinámica suficiente, cualquier movimiento agresivo habría terminado en desastre. No solo para él, sino también para el otro piloto. Y sin embargo, se contuvo. Ese por suerte no lo hice que confesó después. Vale más que cualquier adelantamiento. Porque demuestra algo que asusta a sus rivales, control.
No fue miedo, fue cálculo. Y cuando un piloto joven empieza a tomar decisiones así, el para lo nota, porque significa que ya no está corriendo solo por instinto. Está pensando, está gestionando, está evolucionando. Y eso, en este nivel, es peligrosísimo. Pero aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Por qué ciertas decisiones de carrera parecen favorecer siempre a los mismos? Porque si miras con atención, hay patrones, sís que aparecen en momentos clave, neutralizaciones que rompen estrategias, decisiones que, casualmente, benefician a ciertos equipos. ¿Casualidad? Tal vez. O tal vez no. Hay algo que muchos ingenieros están empezando a cuestionar en privado, y es si el espectáculo está empezando a pesar más que la meritocracia pura. Porque cuando un piloto gestiona mejor sus neumáticos, ejecuta una estrategia perfecta, y de repente todo se reinicia. El mensaje es claro, y ese mensaje no gusta. Si esta historia te está atrapando, deja tu like. De verdad ayuda a que este tipo de análisis llegue a más gente que quiere entender lo que realmente pasa detrás de cámaras. Ahora, volvamos al coche, porque lo que se descubrió después de la carrera cambia completamente la narrativa. El fondo plano del monoplaza tenía un daño severo. No estamos hablando de un rasguño. Estamos hablando de una pérdida cercana al 15% de carga aerodinámica. En un coche de Fórmula 1. Eso es una sentencia. Imagínate intentar mantener el control en curvas de alta velocidad sin el apoyo necesario. Es como conducir sobre hielo. Cada giro, cada frenada, un riesgo. Y aún así, terminó la carrera. Aquí se resuelve la gran contradicción. No fue un punto heredado. Fue un punto defendido, protegido, sostenido contra toda lógica mecánica. Mientras otros veían una actuación normal, los datos mostraban algo completamente distinto. Un piloto manteniendo con vida un coche que ya no debería estar en pista. Y eso cambia todo. Porque ya no hablamos de talento bruto. Hablamos de sensibilidad, de inteligencia, de capacidad de adaptación. Y aquí es donde muchos empiezan a ponerse nerviosos. Porque un piloto así no depende del contexto perfecto. No necesita el mejor coche. No necesita condiciones ideales. Solo necesita una oportunidad. Y eso rompe el equilibrio. La Fórmula 1, aunque no lo parezca, funciona como un ecosistema. Y cuando aparece un elemento que no encaja en la estructura tradicional, el sistema reacciona, a veces con silencio, a veces con críticas, y a veces con algo más sutil. Pero lo que pasó en China dejó una señal clara. Colapinto no está jugando el mismo juego que los demás. Y lo más inquietante es esto, parece que ya lo entendió. Mientras algunos buscan aprobación, él está construyendo resistencia. Mientras otros siguen el guión, él empieza a escribir el suyo. Y eso, históricamente, siempre termina igual. Con conflicto, con presión y con momentos que definen carreras. Porque te digo algo, la guerra psicológica apenas está empezando. Y para los que pensaban que la presión mediática lo iba a quebrar, tal vez acaban de despertar algo mucho más peligroso. Una versión más fría, más calculadora, más difícil de manipular. Una versión que ya no necesita demostrar nada, porque ya sabe lo que puede hacer. Y en un deporte donde la percepción lo es todo, eso cambia las reglas del juego. Si llegaste hasta aquí, eres de los que realmente entienden que la Fórmula 1 no se trata solo de vueltas rápidas. Se trata de historias, de tensiones, de lo que no se dice. Así que dime, ¿crees que esto es casualidad o estamos viendo el inicio de algo mucho más grande? Déjalo en los comentarios, porque esta conversación apenas empieza. Y si quieres seguir descubriendo lo que realmente pasa detrás del espectáculo, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene va a ser aún más intenso. Nos vemos en el próximo.